Y como saben, en ruso hay 33 letras. Sí, hay 33 letras. En castellano, ¿cuántos? Creo que son 28, ¿no? Con la ñ. Tienen que ser 27, 28. Entonces hay más letras. Gracias a eso, también hay más sonidos, ¿sí? Y algunos sí que son bastante parecidos, algunos son iguales, y otros son un poco más difíciles. Vamos a ver, vamos a empezar con las vocales, ¿sí? Y vamos a verlas en parejas. A propósito, hoy no les ofrezco ningunos materiales visuales. Es un tipo de práctica que nos ayuda a practicar, como entrenar el oído y entrenar la pronunciación, porque la verdad es que varias veces el idioma oral es muy diferente y no podemos permitir que nos enfoquemos demasiado en cómo se escribe, ¿sí? Es bueno leer ruso, es bueno entender el cirílico, nos sirve muchísimo, pero eso se hace en una semana, ¿ok? Tú aprendes las letras y ya. Y claro, como cuando hablamos de letras en ruso, lamentablemente no siempre se lee como se escribe. La mayoría de las veces se lee de otra forma y nuestro objetivo es no solo practicar, ¿cómo se lee la letra A? Porque eso lo hicimos la clase pasada cuando vimos el alfabeto, vimos todas las letras y que en posiciones diferentes pueden sonar de maneras diferentes. Un poco como en castellano, sí, al final se lee con más flojera, sí, no tan fuerte. Lo del acento, sí, las posiciones de O en la palabra, que solo puede haber una O, las otras se leen como A, cosas así. Pero en el lenguaje real, hay otros sonidos que a veces ni siquiera tienen una manera de escribirse en ruso. Por ejemplo, un ejemplo corto, y luego vamos a practicar. El ejemplo de, ¿saben cuando hago la semana de ruso acelerado, el evento gratuito, sí, para aquellos que quieren aprender ruso? Ahí explico cómo se lee la letra R, sí, y para tener una referencia, cuando, claro, si hablas castellano, no dices tanto la R. En inglés, en francés sí que existe, pero en castellano R, no hay, sí, no tanto. Y, ¿cómo lo explico? Yo lo que hago es utilizar la palabra toalla en castellano argentino, uruguayo. Entonces tomamos este sonido pero es Y suave. Entonces, como que sí es muy parecida a la R rusa, pero en realidad R en ruso es más dura, ¿sí? Para empezar está bien para tener una referencia, pero luego, si quieres hablar bien, pronunciar bien, depende de tu grado de perfeccionismo, ya tenemos que practicarlo más y ver las diferencias entre los sonidos blandos, consonantes blandas, consonantes duras. Y la letra R en ruso solo tiene una forma. En teoría, cuando te enseñan las letras, solo siempre es dura. Entonces, si tomas el sonido de Y argentino, Y, es demasiado suave. Y está como aquí, horizontal. Y. Tenemos que llevarlo un poco a la otra parte de la boca, digamos, ¿sí? Y hacer la lengua un poco más chica aquí frente a los dientes y decirlo más duro, ¿sí? R. Esa es la R rusa. Y como que con eso ya podríamos pararnos, ¿sí? Podríamos decir, ok. Pero en realidad me di cuenta hace un año, ya con mucha experiencia de enseñar ruso, me di cuenta, dije, pero la Y suave también existe en ruso. Mucha gente te va a decir que no, porque no se da cuenta. Cuando uno habla un idioma, no siempre se da cuenta de las cosas. ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, este sonido aparece cuando en ruso tenemos dos letras juntas, dos consonantes, que son la Z, ¿sí? Ya hablaremos de ella porque muchos hispanohablantes la evitan y no la pronuncian bien. En inglés sí que hay, igual no la pronuncian. Z. Y luego tenemos la Z. Entonces, juntos, Z, 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 Z. Claro, si quieres pronunciarlo bien, puedes decir cómo se escribe. Приезжает. Está llegando, ¿sí? Приезжает.
Pero en realidad, cuando hablas rápido como ruso, me avisan también si se entiende la palabra, porque es un verbo de movimiento, quizás no sea tan fácil. Приезжает. Así se escribe, ¿sí? Él está llegando. Приезжает. Regularmente, cada verano, por ejemplo. Viene a San Petersburgo. Lo que hago es básicamente reemplazar esos dos z con el sonido y, suave. Él es el argentino, ¿sí? Y claro, y digo, приезжает. Ya, es suave. ¿Lo escuchas o no? La diferencia. Es muy importante que distingues entre los sonidos. Que era duro, la normal, ¿sí? Pero decimos приезжает. Las consonantes blandas siempre son más sonrientes. Приезжает. ¿Ok? Me avisan si saben pronunciar la Y argentina, si eso es algo fácil para ustedes o no. De eso depende nuestro éxito, ¿ya? Entonces, eso es mi primer ejemplo.